Mientras los franceses, pues, y los parisinos, y todos los habitantes de Bélgica, de los Países Bajos, es decir, de Holanda, estaban, mejor dicho, no solamente derrotados, sino absolutamente compungidos y destrozados. Los alemanes echaban las campanas al vuelo por el hecho de que no habían encontrado realmente resistencia a su paso por todo ese centro de Europa, camino inclusive hacia Inglaterra. Imagínense que ellos habían salido y para entonces Francia tenía una fortaleza que se llamaba la línea Maginot, y la línea Maginot era todo un complejo subterráneo, con cuarteles, salones de diversión, dormitorios, cocinas, gimnasios, y se extendía por una muy buena parte de Francia, y había sido construido ese complejo durante la Primera Guerra Mundial, y se consideraba que era una fortaleza inexpugnable, porque además estaba, como dicen en términos militares, erizado de casamatas y de nidos de ametralladoras para defender el que por allí pudieran entrar los enemigos. Para completar el cuadro, las Ardennes, se escribe las Árdenas, pues, o Ardenas, es una porción geográfica de unas condiciones supremamente difíciles para poder ser rebasadas o superadas, y mucho más si es un lugar relativamente pantanoso, y al serlo, pues obstaculiza la marcha ya sea de un ejército de infantería, ya sean los blindados, ya sean los carros, para cualquiera. Era difícil que se pudiera superar ese obstáculo para llegar a Francia. Entonces, con la línea Maginot y con esta barrera natural, se asumían los franceses como muy bien apuntalados o muy bien atrincherados ante la posibilidad de que Hitler ordenase avanzar sobre ellos para tratar de invadir a Francia. Sin embargo, el grueso de los ejércitos que había dispuesto Hitler para tomarse toda esa región no solamente había resultado triunfante, sino que ese triunfo había sido avasallante. Luego de haberse tomado a Polonia, de haber tomado a Checoslovaquia, de haberse tomado una buena porción de Europa, ahora enfilaban sus baterías hacia el sur, en este caso hacia Francia, y hacia los Países Bajos, o sea Holanda, y hacia Bélgica, para completar el cuadro, y para completar el dominio sobre toda Europa, o por lo menos sobre la mayor parte de Europa. Era apenas lógico, estaban exultantes de felicidad, y apenas era mayo de 1940, y ya prácticamente se había completado la invasión o la conquista de toda Europa, en cuestión de menos de un año, porque la guerra había empezado en septiembre del 39, y ya para mayo del 40, prácticamente habían invadido a toda Europa y se la habían metido al bolsillo. Pues bien, los ejércitos del Reich se tomaron a Bélgica, se tomaron los Países Bajos, pasaron por las Ardennes, empezaron a incursionar en Francia, y todo iba a pedir de boca, todo era perfecto. Entre tanto, los aliados, en este caso básicamente eran Francia e Inglaterra, estaban tratando de contener ese avance, y los iban recostando contra el Atlántico. Los estaban era prácticamente arrinconando, y a pesar de la bravura y del heroísmo de los franceses y de los ingleses, pues ante una máquina de guerra tan supremamente bien aceitada como era la de Hitler, poco o nada había por hacer. De hecho, el tomar a Francia significaba no solamente completar la obra, sino básicamente dejar sola a Inglaterra para que se pudiera defender ella sola de ese aparato bélico alemán. Y eso que se salvaba Inglaterra, y esa ha sido una de las grandes ventajas de Inglaterra, porque Inglaterra es un archipiélago que, si bien es cierto está muy cerca del continente, no menos cierto es que esa barrera natural que es el agua, además un paso como el Canal de la Mancha, de un mar muy helado, muy hostil, que se encrespa fácilmente y que es de muy mal genio.
Entonces, a esa barrera natural se le suma el aislamiento y unas muy buenas fortificaciones que tenían los ingleses, y por eso no habían podido invadir a Inglaterra. Pero ya invadiendo a Francia, solamente les quedaba el Canal de la Mancha para hacer una invasión al Reino Unido. Entonces, mientras los unos estaban exultantes de felicidad y habían echado las campanas al vuelo, en este caso los alemanes, los otros lamentaban su derrota y cada vez estaban más desmoralizados y no sabían qué hacer. Entre tanto, la Unión Soviética mantenía su neutralidad, que se basaba en un pacto secreto que había firmado con Alemania en 1939. Había firmado un pacto de no agresión. La otra gran potencia que podía terciar en el asunto era justamente la Unión Soviética. Pero Hitler había puesto a buen recaudo las intenciones de los soviéticos, de una manera muy ladina y muy maquiavélica, llegar a un acuerdo con ellos y firmar ese pacto de no agresión. Por lo tanto, él tenía las manos libres para enfrentar solamente a Francia y a Inglaterra, que eran los únicos que le podían oponer resistencia. Estados Unidos, entre tanto, con su política de aislacionismo, estaba al otro lado del Atlántico, quieta, sin hacer nada, excepto darle un apoyo logístico a Inglaterra, traducido en barcos, alimentos, armas, pero sin entrar directamente en la guerra. Además, Estados Unidos estaba ya muy ocupado observando los movimientos de los japoneses, que en ese momento se expandían del archipiélago japonés hacia el Pacífico Sur, buscando una vía, y además de una vía, buscando también sitios de aprovisionamiento de combustible. Además, buscaban también una ruta y unos lugares en donde pudieran ellos tomar producción agrícola, que para ellos era vital, dado que Japón, por ser un archipiélago relativamente pequeño, no tiene mucho donde cultivar. Entonces buscaban alimentos y buscaban combustible. Y Estados Unidos, como Argos, el monstruo mítico, pues el monstruo griego, que tenía 100 ojos, ese monstruo dormía con 50 ojos y vigilaba con los otros 50. Estados Unidos, como Argos, tenía que estar mirando alternativamente a Japón, pero también alternativamente hacia Europa, a ver qué estaba pasando con Hitler. De otro lado, Italia, con el fanfarrón de Mussolini, se había alineado con Hitler y era su aliado natural en Europa. Y Hitler pretendía montar el famoso eje, que era Berlín, Roma, Tokio, aliado con los japoneses y con los italianos. Entonces la situación era desesperante para los ingleses, que prácticamente estaban solos, porque los otros países ya habían sido invadidos por Alemania. En vista de esto, todos vislumbraban el peor de los finales y una catástrofe, en este caso para Inglaterra y para Francia. Nadie daba un peso, no solamente por la supervivencia de esos estados, sino también no daban un peso por lo que podría hacer este bloque de los aliados frente a ese poderío impresionante de los alemanes. Superaron las Ardennes, la línea Maginot, siguieron avanzando por todo el centro de Francia, y los aliados, aún con un buen ejército, un crecido ejército francés, reculando hacia el Atlántico porque no les quedaba otra alternativa. Les habían cerrado todas las posibilidades de salida por el continente, ni por el norte ni por el sur, sino que la única alternativa que les quedaba era el mar Atlántico. De resto ya no había nada más que hacer. Iban transcurriendo los días. Guderian, que era el mago de los blindados de los alemanes, avanzaba con sus tanques, devastando todo lo que encontraban. Detrás un ejército de infantería, además la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardeando por todas partes, a derecha y a izquierda, adelante y atrás. Y en la parte norte del Atlántico, o sea, por los puertos de Finlandia arriba, pues, una flota alemana muy moderna, también presta a entrar al ataque para acabar con la Batique Cuadros. El panorama no podía ser más desolador.
Sin embargo, los franceses y los ingleses seguían luchando estoicamente y en una evidente desigualdad de condiciones, porque al ser cortadas sus líneas de suministro y al estar ellos acorralados, no podían recibir apoyo por el continente de ninguna índole. No llegaban carros, no llegaban los víveres, no había aprovisionamiento pues de armas, ni de parque, ni nada de esas cosas, y ya era cuestión de coser y cantar, poner las manos en alto y simplemente entregarse. Pero ya les sigo contando la historia. Les contábamos el general Guderian, que le decían Enrique el Rápido, por la capacidad que tenía para repentizar, para reaccionar, ordenar y cambiar estratégicamente cualquier estratagema o cualquier ardido, cualquier determinación que hubiera tomado antes y que estuviera viendo que él o que esa determinación no le estaba surtiendo efecto. Tenía una enorme capacidad para repentizar y estaba de un humor maravilloso y tenía la primera Panzerdivisión ocupando una de las orillas ya prácticamente del océano y había establecido cabezas de puente en la parte de la retaguardia para que nadie pudiera entrar por ahí. A más de eso, sus fuerzas estaban fresquitas, pues estaban acabaditas de bañar, mejor dicho. Y él se sentía más seguro que nunca, tenía esa viva imagen de la satisfacción guerrera. Y de acuerdo con lo que proyectaba y los cálculos que hacía, pensaba que antes de 24 horas estaría en la plaza principal de Dunkerque, hacia donde se estaban replegando o hacia donde los estaban arrinconando los alemanes a los ingleses y franceses. Y él hacía cuentas alegres de que antes de 24 horas habría capturado 400.000 soldados ingleses y franceses. ¿Se imagina lo que supondría un botín de 400.000 prisioneros? Ni más ni menos. Eso significaba que prácticamente Inglaterra y Francia se darían por vencidas, y mucho más porque el grueso de ese ejército de 400.000 prisioneros, exceptuando unos 150.000 franceses, el resto pertenecían al cuerpo expedicionario británico, uno de los más emblemáticos del imperio inglés, de los más respetados y de los mejores soldados de todo el imperio. Y él ya daba por descontado que iba a tener 400.000 prisioneros, algo que en ninguna guerra anterior se había dado. Y él era el arquitecto de esto. Él estaba feliz. Por otra parte, el otro general que estaba trabajando por el otro costado eran tres. Von Thoma, que era el comandante del ejército de Von Bock, estaba a 10 kilómetros de Dunkerque. Y tenía también a todos sus efectivos desplegados, y lo que llaman en términos militares, la bolsa prácticamente estaba cerrada. Desesperados los defensores nada podían hacer, y los alemanes avanzaban prácticamente a paso de ganso, ese paso fino que ellos tienen o tenían y que podemos ver en las películas, en los desfiles militares. Entre tanto, mientras eso ocurría con los comandantes alemanes, Von Thoma y Guderian, Lord Gort, que era jefe del cuerpo expedicionario británico, estaba muy alterado y no sabía qué hacer. Inclusive le envió un telegrama al comandante en jefe en el que decía que ni más ni menos no había nada que hacer y que para no sacrificar a sus hombres iba a tener que permitir que fueran capturados 400.000 soldados. Ya no le quedaba más alternativa. Pero en un último esfuerzo, el general Blanchard tenía 2 divisiones en un movimiento defensivo, 2 divisiones franco-británicas, y avanzó hacia uno de los costados en un movimiento ofensivo, y parece que la confianza que tenían los alemanes de lo que iba a ocurrir les hizo bajar un poco la guardia, y en esa escaramuza logró romper el cerco, pero no fue significativa la ventaja tomada por él. Pero sí con ese movimiento demostró que no eran tan invulnerables como parecían los alemanes
y alguna cosa se podía hacer. Mientras esto estaba ocurriendo ahí, al sur de Dunkerque, estaba el general Baron von Richthofen, que era comandante del 8º Cuerpo Aéreo de la Luftwaffe, y además tenía un enorme prestigio, no solamente entre sus pilotos y en la Luftwaffe misma, sino en todo el ejército alemán, dado que él había sido o era primo del famoso Diablo Rojo, o sea, el as de la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, que había derribado 80 aviones, toda una marca, en la guerra de 1914. Y él quería equiparar lo que había hecho su primo. Inclusive se había ingeniado un ardid psicológico con el cual había atemorizado todas las poblaciones que bombardeaba. Y con eso había ganado también muchísimo, aunque en principio se rieron de él. Pues este Richthofen le había hecho poner a sus Junker 87, el famoso Stuka, que era el avión más emblemático de los alemanes, y que entre otras cosas eran unos aviones muy silenciosos. Y entonces se le ocurrió colocar en las alas 4 silbatos de cartón y una sirena entre las ruedas junto al tren de aterrizaje. Entonces, cuando estos aviones empezaban a volar, hacían un ruido de los 1000 demonios, un ruido infernal, que para empezar, psicológicamente, ya afectaba a los que eran sus potenciales blancos. Imagínese usted 100, 200 aviones armando tal barullo y tal algarabía, sin que descarguen una bomba o sin que disparen una ametralladora, ya uno se tiene que esconder del miedo. Y logró con eso, con su 8º Cuerpo y sus 180 aviones, logró intimidar a los franceses, a los belgas, a los holandeses y a donde quiera que incursionó. Cuando estaba ocurriendo todo esto, Richthofen había recibido la orden de quedarse quieto por parte del mismísimo Hitler, y él ardía en impaciencia para entrar en combate, sabiendo que todos los demás estaban en ese momento obteniendo victorias fulgurantes, y él, nadie más ni nadie menos que primo del barón von Richthofen, de Manfred von Richthofen, estaba con los brazos cruzados. Aunque había demostrado su eficiencia y la eficacia de sus aviones, lo tenían con las manos amarradas. Entonces, la perspectiva de uno y otro bando eran muy distintas, de alborozo y tal vez de soberbia por parte de los alemanes y de desesperación por parte de los defensores franceses e ingleses. Para los franceses todavía era más terrible por el hecho de que al paso que iban era cuestión de horas, de días, y si no de días, sí por lo menos de horas, para tomarse a París. Y si caía a París, caía a Francia. La única alternativa que les quedaba era pelear a morir o salir nadando por el Atlántico, además bien desmoralizados. Tanto es así que el general Blanchard, en uno de sus partes, como única solución, en su orden del día, le escribía a su general en jefe diciéndole: el ejército francés y los ejércitos inglés y belga procederán a reagruparse tras la línea de aguas formado por el canal del AA, el Lys y el canal de derivación, formando una amplia cabeza de puente alrededor de Dunkerque. Esta cabeza de puente será defendida a ultranza y sin espíritu de retirada. Es decir, o victoria o muerte. Mientras esto estaba ocurriendo allí, el secretario de Estado de Inglaterra, Anthony Eden, les daba la siguiente indicación: deberéis abriros paso hacia el oeste. Para las operaciones de embarque serán utilizadas las playas que se encuentran al este de Gravelines. La Marina proporcionará todas las unidades navales disponibles y la Real Fuerza Aérea prestará apoyo total. El plan de operaciones debe ser previsto inmediatamente. Con esto lo que les estaba indicando era que lo único o la única vía que les quedaba como alternativa, y era la más desesperada y la más suicida, era reagruparse frente al Canal de la Mancha y que los británicos, o desde Inglaterra, enviaran
todas las naves posibles, todos los barcos, todos los pesqueros, todos los barcos mercantes posibles, para rescatar a 400.000 personas. Pero la cosa no era tan fácil, porque además de que tenían que retroceder hacia el Atlántico, el general Visconde Gort, que era el comandante, ahí en esas tierras, tenía un elevadísimo número de combatientes heridos, 27.000 soldados heridos, que cómo los iban a dejar ahí tirados, y que eran los primeros que tenían que evacuar. Y él decía, ¿pero qué puedo hacer? Inclusive le respondió a Anthony Eden diciéndole, no puedo ocultaros que en el mejor de los casos, una parte sustancial del cuerpo expedicionario británico y de su equipo caerán en manos del enemigo. Es decir, aquí se podría pensar o retomar la expresión de Julio César cuando decidió atacar a Roma o entrar a Roma con su ejército armado, lo cual era totalmente prohibido en el Imperio Romano, y entonces dijo, alea jacta est, la suerte está echada. Y una vez pasado el Rubicón ya no hay regreso, un río pequeño que después de ser vadeado ya los romanos entenderían que ese ejército que marchaba hacia la capital del imperio era un ejército que iba en pie de guerra. Lo mismo ocurrió entonces con Eden y con Gort, que dijeron, no, la suerte está echada, esta es la única alternativa que nos queda, pero ya les sigo contando la historia. Las cosas estaban de ese talante. Sucedió algo supremamente extraño. Imagínense que allá en Berlín tuvo un acceso de ira a Hitler, una pataleta de esas que le daban a él, que parece que soltaba espuma por la boca, se le ponían los ojos vidriosos, temblaba, histérico. Llamó a uno de sus generales, a von Brauchitsch, y le espetó pues a continuación una perorata impresionante diciéndole, ¿a usted quién lo autorizó a enviar los blindados del grupo del ejército A de von Rundstedt al grupo de ejércitos de von Bock? ¿Quién le ordenó eso a usted? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Pero se me olvidaba contarles también que era que en ese ataque a los franceses y a los ingleses, en toda esa invasión que se estaba desarrollando en Francia, estaban los mejores generales de Hitler, como decíamos Guderian, von Thoma y especialmente Erwin Rommel, el mariscal Rommel, el zorro del desierto. Con 3 generales de ese talante, pues se podría decir que en cualquier batalla que ellos desarrollaran, el solo hecho de que ellos estuvieran ahí presentes significaba que se aseguraba un poco más del 50% de la victoria. Cuando Hitler allá en esa pataleta que le dio, le dijo a Brauchitsch, le dijo, ¿quién le dio permiso a usted de enviar esos blindados de uno a otro campo? ¿No se ha dado cuenta que esos tanques y los carros, todos los motorizados, se quedan atascados en los pantanos de Flandes? Que ahí no se van a poder mover, van a quedar atascados. Así que, y textualmente dijo, he ordenado a las fuerzas blindadas que hagan alto. Todas las unidades de Panzers que hayan rebasado el canal de la BSD deben echar marcha atrás y situarse detrás de esa línea. Luego enviaremos a Keitel, otro de sus generales de confianza, para que compruebe que mis órdenes se están cumpliendo. Y ustedes se me quedan quietos. De Dunkerque y de los británicos se va a encargar la Fuerza Aérea. Así que se me quedan quietos. Cuando Guderian recibió esta orden, vea hombre, cuentan los que estaban alrededor de él que casi se come la gorra de la piedra que le dio. Von Thoma, que era el otro general, le emprendió a patadas contra el carro en el que estaba montado. Rommel, por su parte, estaba que se comía los guantes también de la piedra.
pero era una orden indiscutible que nadie podía desobedecer. Richthofen, el comandante pues de ese escuadrón de 180 aviones, de los Stuka, también, mejor dicho, casi mata y come del muerto. En suma, todos los generales alemanes se tuvieron que quedar quietos. Hombre, por favor. Y los ingleses y los franceses todavía no lo sabían. Y de acuerdo con las previsiones que hacía el general Gort, el trabajo para retornar al Atlántico, de acuerdo con el plan del secretario de Estado de Guerra de Inglaterra, Anthony Eden, para poder retornar, acabar de llegar a la playa, ellos estaban resistiendo para no dejarse arrinconar contra la playa, pero ahora la orden era que tenían que evacuar. Oiga pues, tenían que recorrer 80 kilómetros, como una especie de cuello de botella, cuya mayor anchura de ese cuello de botella era de 8.000 metros. Y en ese cuello de botella tenía que desplazar a 400.000 soldados, de los cuales 27.000 estaban heridos, y había más de 100.000 franceses. En suma, calculaban que eran 338.000 los soldados ingleses que iban a ser capturados por los alemanes. Pero se produjo el milagro. Hitler ordenó que todo el mundo se quedara quieto hasta nueva orden, porque temía que sus blindados se quedaran atascados en los pantanos de Flandes, porque temía que sus motorizados a ellos les sucediera lo mismo, y que sin esa protección la infantería podría quedar inerme frente a los soldados ingleses y franceses. Pues después de esta orden, transcurrieron 3 días y los ejércitos alemanes quietos, y los ingleses empiezan a retroceder y los franceses, ingleses y franceses a retroceder. Y aunque había dado la orden de que los blindados y los motorizados no hicieran nada, eso sí permitió que los soldados de infantería siguieran hostigando, pero que no se expusieran mucho. Entonces los ingleses y los franceses iban retrocediendo y defendiéndose de a poco, pero el grueso de los ejércitos alemanes quietos. Pasaron 3 días y esa ventaja que les han dado les permitió a ellos tener un reagrupamiento mucho más eficiente y ordenado. Pero cuando al Führer le dijeron lo que estaba ocurriendo y que ellos estaban casi que ganando la playa, ordenó que la Luftwaffe atacara de pleno y a fondo, es decir, totalmente. Y entonces se dio el que los bombarderos alemanes, en oleadas de 30 o 40 aparatos, se desplegaban sobre toda esa área y sobre los 13 kilómetros de playa. Y entonces, ingleses y franceses retrocediendo, se vieron expuestos a los bombardeos y sin embargo seguían hacia atrás. Y póngale cuidado como describían los ataques que se hacían sobre Dunkerque, pero además de eso, no solamente atacaban los 13 kilómetros de playa, sino los barcos que se estaban acercando, provenientes de Dover, para tratar de rescatar a los soldados ingleses especialmente. Mire lo que dice un cronista de la época: a los silbidos y explosiones de las bombas se mezcla toda la gama de ruidos de la defensa antiaérea. Los roncos ladridos de los 119 procedentes de los torpederos, el chasquido metálico de los Bofors, el crepitar de los pianos de Chicago, que eran unas ametralladoras Vickers, que disparaban proyectiles a razón de 2.000 por minuto. Con eso se estaban defendiendo los ingleses y los franceses. Pero la Fuerza Aérea, con los de Richthofen y sus triquitraques, la sirena y los pitos que les había puesto entre las alas, generaban un griterío, una algarabía ensordecedora, algo tan impresionante que dicen que en la historia no ha habido tanto ruido en tan poco tiempo. Pero pues, las balas ametrallaban inclusive a los que ya habían ganado la playa y pretendían salir nadando, y las balas chapoteaban el mar, pero así como si fueran surtidores. Y entonces
ya el Ministerio de Guerra de Inglaterra había ordenado que todos los barcos disponibles que hubiesen marchasen hacia el Canal de la Mancha, hacia Dunkerque. Se calcula que eran unos 800 barcos, pero de los 800 barcos, entre paquebotes, barcos de pasajeros, cruceros, mercantes, destructores, de guerra, en fin, aún barcas pues, todas arrancaron para allá. Y empieza esa evacuación. Y calculaban ellos que para poder evacuar a toda esa gente, se necesitarían por lo menos, casi un mes. Y era apenas comprensible, dando por descontado que los barcos pudieran acercarse a la playa ilesos. Pero resulta que esos bombardeos de la Luftwaffe empezaron a destrozar barcos. Mejor dicho, hicieron nochas y panochas con esos barcos. Pero la Real Fuerza Aérea Británica también despegó y empezó a pelear con los Stuka en el aire, y los entretuvo un poquito. Pero ustedes se imaginan un bombardeo de 40 y 50 aviones que se relevan cada 15 minutos, ametrallando los 13 kilómetros de playa, los que vienen reculando hacia el océano, los barcos que vienen entrando por el Canal de la Mancha hacia Dunkerque, y la flota que tenía Hitler arriba, junto a Finlandia, en la parte norte, es decir, donde empiezan las islas británicas en ese pasaje también, empezaron a desplazarse hacia abajo, hacia el sur, para reforzar los ataques de la Luftwaffe, la artillería que por fin le dio permiso de que se moviera, más la infantería. Recordando que ese territorio, o mejor, ese Canal de la Mancha, es muy bravo y muy mal genio, y eso se encrespa de un momento a otro con olas que van por encima de los 5 metros. Aparte de esto, en momentos de marea baja, el mar se retira a más de 800 metros de la orilla, y por ende, los barcos no podían entrar sino a 1 kilómetro de distancia, a más de 1 kilómetro de distancia. O sea, que a quienes estaban tratando de evacuar, los que podían ir por sus propios medios, llegaban a la playa y tenían que recorrer 800 metros más mar adentro y enseguida salvar los 200 que quedaban de allá, los barcos, o nadando o en pequeñas barcas. Y entre tanto desde arriba esa lluvia de fuego, y bombas y ametralladora, y dele, y dele, y dele, y dele. Y entonces estos dijeron, no, esto no lo vamos a poder lograr. Cuando empezaron a evacuar a los soldados, el 27 de mayo, en ese día, en todo un día, apenas pudieron abandonar Dunkerque 7.669 hombres. Por fortuna, en ese lapso en que se quedaron quietos por orden de Hitler, Guderian, Rommel y von Thoma, lograron sacar los 27.000 heridos y se los llevaron para Inglaterra. El 28 de mayo empieza a llover que da miedo al día siguiente. Ellos tratando de evacuar gente. Los ingleses retirándose y los franceses poniendo el pecho cubriéndoles su retirada. Pero ya les sigo contando. Néstor Armando Alba. De todo ese tableteo y de todo ese bombardeo y todo lo que ustedes quieran, y ante las dificultades para llegar hasta los barcos, por allá el comandante Tennant, que era el que estaba liderando la operación, encontró que había un muelle intacto, el único de todo Dunkerque, que quedaba intacto. Y resulta que lo cogió entonces para tratar de evacuar rápidamente, y en ese momento aprovechando que había marea alta. Ya había llegado la marea alta. Empezó a evacuar gente, cuando en una de esas un bombardero le pega al barco que seguía, porque estaban prácticamente en fila montando gente,
y el que seguía se le vino encima al que estaba junto al muelle, y entre los dos volvieron papilla ese muelle, y murieron cualquier cantidad de soldados que estaban sobre el muelle. Pues bien, se las arreglaron de todas formas. Mientras los franceses resistían, un grupo de unos 40-50 mil soldados franceses, estos iban evacuando, y rumbando encima la Luftwaffe, los Stuka. Lo cierto es que en este proceso se fueron del 27 hasta el 2 de junio, sin parar 24 horas sacando gente. Naturalmente que murieron muchos, pero al final de cuentas, que esa operación Dinamo, o Dínamo, dirían otros, permitió que salieran de Dunkerque 210.000 británicos, 120.000 franceses y 27.000 heridos. Ya prácticamente con esto habían no solamente salvado el honor y el prestigio, sino que se había salvado también Inglaterra, y el futuro de la guerra estaba asegurado. 335.000 hombres franceses e ingleses logró arrebatarles el Imperio Británico al ejército de Hitler. Pero una vez que esto terminó, empezaron las especulaciones de por qué Hitler había ordenado que se quedaran quietos. Él en principio le dijo a algunos que era simplemente porque no quería que de pronto sus carros y sus tanques se quedaran atascados, y esto significara una reacción de los franceses, que vinieran, los atacaran y los aniquilaran. Tenía miedo de la reacción de los franceses y de los ingleses, algo que por demás nunca se les pasó por la cabeza, porque en la desigualdad de condiciones en que se encontraban, no solamente habría sido hasta tonto arriesgarse, sino suicida. Bueno, luego le preguntaron por otro lado, y entonces él dijo que él quería que fueran los aviones los que acabaran con los ingleses en Dunkerque, porque suponía, o porque se suponía, o era la interpretación histórica que se le da posteriormente, que la Fuerza Aérea era como la representación misma del movimiento nacionalsocialista, del nazismo, de Hitler, porque esa había sido creación exclusiva suya. La infantería venía desde los tiempos prusianos, la marina procedía de la época del canciller Bismarck, pero la Fuerza Aérea había sido creada por Hitler. Aparte de lo anterior, y es otra interpretación que intentan darle, es que Goering, en su afán de protagonismo, se había comprometido con el Führer a acabar con los ingleses. Y obviamente que él pretendía hacer esto era simplemente para llevarse él toda la gloria y todos los laureles, y restarle méritos a lo que habían hecho Guderian, Rommel, von Thoma y aquellos generales que eran básicamente sus rivales directos. Entonces, que por esa circunstancia él quería llevarse toda la gloria, porque asumía que era muy fácil, después de tenerlos allá a tiro, que los pudieran aniquilar desde el aire, obviamente neutralizando a los aviones británicos y neutralizando también a los barcos británicos, pues era coser y cantar. Lo cierto del caso es que se les fue el tiro por la culata. Rüster, que era el otro general bravo de los alemanes, también había sido sacado del escenario por instigación directa de Goering, que quería pues la gloria para sí mismo. Sin embargo, hay otra interpretación y dicen que fue que Hitler, que entre otras cosas, de acuerdo con lo que dicen sus biógrafos, respetaba mucho a Inglaterra y admiraba a Inglaterra. Él asumía que una vez liquidando a los franceses, que eran los auxiliares de los ingleses, los obligaría a los ingleses, si no a capitular, sí por lo menos a venir a dialogar para concertar un armisticio. Y en una de esas, Hitler lo que quería era decirles, bueno, hago la paz con ustedes, solamente les pido que me reconozcan la primacía de los arios sobre el resto de los pueblos europeos, y les dejo su autonomía y su isla, y nadie se va a meter con ustedes, pero ustedes no me toquen el continente. Pero para entonces los ingleses estaban tan bravos que no querían saber nada de capitulaciones. Un poco lo que había ocurrido, o que ocurrió después también, con la famosa fuga de Rudolf Hess hacia Inglaterra.
Y los bombardeos a que habían sido sometidos los ingleses los tenía supremamente bravos. Entonces él no midió muy bien los pasos a seguir y creyó que podía pactar con los ingleses una vez que les tomara 400.000 prisioneros. Y una vez que, si no tomaba los prisioneros, el obligarlos a replegarse, ni más ni menos ya era un principio de acuerdo para empezar a conversar. Pero resulta que hay motivos más escondidos y más extraños. Ustedes recordarán que alguna vez estuvimos hablando aquí de Karl Haushofer, cuando hablamos de la fuga de Rudolf Hess. Este Haushofer era el gurú de Hitler al que él le consultaba todo, que había nacido en 1869, había vivido en la India y en el Extremo Oriente, y antes de la Primera Guerra Mundial había estado en el Japón, frecuentaba los círculos teosóficos de la época, se suponía que era un adivino, un augur, un gurú, bueno, lo que ustedes quieran, y era prácticamente el gran maestre de la logia que tenía Hitler, que recordemos que inclusive la esvástica no era otra cosa sino una cruz de los cátaros adaptada a los intereses de los nazis. Y entonces este gurú, el gran iniciado pues, le había dicho que atacara a Inglaterra, pero que se detuviera un instante, de acuerdo con lo que le decían a él sus espíritus y sus seres superiores, para obligar a que los ingleses conversaran con él. Así las cosas, se supondría que él lograría dominar a Europa sin ningún problema. Él le había vendido la idea a Hitler de que la raza aria procedía de Asia Central, del desierto de Gobi, y que hacía 30 o 40 siglos en ese sitio había existido una civilización superior que se había aniquilado por una conflagración a vastísima escala. Y entonces que se habían salvado unos cuantos sobrevivientes que se habían escondido en unas cuevas del Himalaya y habían salido de allí y habían regenerado la raza aria, de la cual el más conspicuo representante era el mismo Hitler, y él era el llamado a ser el salvador de todo este cuento. Pues este Hitler como que se comió el cuento, y Haushofer era al que él le consultaba qué movimiento hacía y cuál movimiento no hacía, y él fue el que le dijo que se quedaran quietos sus generales, lo que permitió el retorno de los soldados desde Dunkerque hasta Inglaterra. Al parecer, la verdadera motivación no era que se atascaran los carros en Flandes o no, no era ni siquiera el poder conversar con Inglaterra, sino que era simplemente aparecer como salvador frente a los ingleses y obligarlos a ellos a conversar, entendiendo que además, como tenía a los soviéticos atados, ya no tendría ningún problema. Pero aquí aparecen dos cosas supremamente extrañas. Bueno, después de esto, apenas vio que los ingleses no iban a conversar con él, que se le habían escapado casi 400.000 soldados o prisioneros. Montó en cólera, y ahí fue cuando decidió atacar a la Unión Soviética, y fue el principio del fin para él. Pero hay dos acontecimientos bien simpáticos, o extraños mejor. Uno de ellos es que, al parecer, fue Francis Drake, oígase bien, Sir Francis Drake, el pirata del siglo XVI, el que salvó a Inglaterra. Eso dicen algunos ingleses. Cuando Francis Drake murió en 1596, él tenía un tambor muy extraño que llevaba todas sus incursiones, y cuando atacaba los barcos hacía sonar ese tambor, que le había llegado a él de una manera muy misteriosa. Y cada vez que redoblaban el tambor, él obtenía la victoria. Cuando estaba muriendo en 1596 dijo que en adelante, cada vez que Inglaterra estuviera en peligro, sonaría el tambor y él retornaría para salvar a la patria. Pues se cuenta que y ese tambor quedó en un museo en el puerto de Plymouth, en Inglaterra. Y durante toda esta operación Dínamo, pues, del rescate de los ingleses, el tambor no paró de redoblar. Iban y miraban, no se veían las baquetas ni nadie tocándolo, sino ese tambor redoble y redoble y redoble y redoble y redoble y redoble. Y recordando esta historia, parece que eso de alguna manera incidió psicológicamente en el ánimo de los ingleses, que con mayor entereza redoblaron esfuerzos para rescatar a sus pares que estaban allá en Francia,
Y la noticia les llegó también a los ingleses que estaban en la playa de Dunkerque, y esto parece que los animó de tal manera que no les permitió arredrarse ante las circunstancias. Sin embargo, murieron tantas personas, pero todo indica que sus conocimientos o sus inclinaciones iniciáticas y esotéricas y ocultistas de Hitler incidieron tanto que lo condujeron al fracaso. Por otra parte, se dice que Sir Francis Drake lo salvó. Lo cierto del caso es que tiempo después, en la playa de Dieppe, en las cercanías de Dunkerque, esa batalla de Dunkerque fue reproducida sin que se pudiera explicar cómo. Unas señoras turistas sentadas en la terraza sintieron cómo se reproducían los ataques y veían los barcos y los aviones que habían estado en la operación Dunkerque, en la operación Dínamo. Esa historia ya la contamos alguna vez, pero parece que ellas viajaron en el tiempo en 1951 y volvieron a 1940, cuando este ataque de Dunkerque, y pudieron ver toda la batalla durante 5 horas. ¿Qué energía quedó ahí? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el tambor de Drake fue incidente? ¿Por qué Haushofer le hizo a Hitler detener el avance cuando, si él no hubiera dado esa orden, habría acabado con ingleses y franceses en menos de 24 horas? ¿Por qué lo hizo? ¿Designios iniciáticos y esotéricos? ¿Fue Francis Drake? ¿Qué pasó? Esa verdad se la llevó a la tumba Hitler. Pero sí queda una cosa que al final de sus días en el búnker, él lo contó. Que cuando Dunkerque, él tuvo una visión en la que unos seres superiores descendieron y le dijeron: deténgase ahí, no ataque. No ataque porque no va a conseguir nada. Ellos de todas maneras se van a salvar. Y la pregunta más difícil de responder y la más increíble es: ¿por qué casi 400.000 soldados, sometidos a un bombardeo día y noche durante 5 días, expuestos y absolutamente inermes, que debían correr por la playa para llegar al mar, y sometidos a un bombardeo de 5 días, 24 horas continuas, cómo pudieron salvarse de esos bombardeos? Aunque hubo pérdidas, relativamente fueron pocas proporcionalmente con la cantidad de soldados que rescataron. ¿Por qué salieron ilesos? ¿Por qué tales bombardeos no los aniquilaron cuando lo lógico era que hubieran acabado con todos? Esa es la otra gran pregunta que nadie podrá absolver. ¿Sería Francis Drake el que los protegió? ¿Algún designio divino? En todo caso, no existe una explicación racional y lógica para esta situación. Pues esa es la historia del rescate más grande de toda la historia militar de la humanidad, el rescate de Dunkerque. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa. Agradecimientos a don Octavio Gallo en el sonomontaje. Muchas gracias también a ustedes, amables oyentes, que comparten permanentemente con nosotros su tiempo. Recuerden, quienes quieran que nosotros reproduzcamos alguna historia o que escribirnos a señores